hemos visto durante este curso que capturar los datos es muy importante, pero una vez que los tenemos, ¿qué hacemos con ello? Bueno, el siguiente paso es entonces procesarlo. Vamos a ver cómo importar datos hacia MATLAB y para ello consideren los siguientes ejemplos. Vamos primero a crear un archivo muy sencillo de Excel. Le ponemos 1, 2, 3 de manera que pueda encontrar un patrón y una vez con este patrón lo seleccionamos y hacemos una cuenta que les propongo que llegue hasta el número 157. Si ese es el caso, entonces sería hasta acá, sería hasta el 157 y entonces podemos, por ejemplo, crear otra columna de números, por ejemplo, con una línea. Es decir, por ejemplo, le ponemos aquí igual, 2 veces multiplicado la primera entrada más un número que en particular le voy a poner 4. Eso ya crea una fórmula y esta fórmula la puedo copiar hasta el dato 157. Así como lo muestro. Ok, puedo además hacer otro tipo de fórmulas. Esta es, por ejemplo, una línea, pero puedo querer una fórmula, por ejemplo, no lineal. En ese caso, voy a decir que lo que quiero es que sea el cuadrado de la primera columna, que le voy a llamar, en este caso, esa 1, menos 2 veces la línea que habíamos puesto aquí, que es justamente el B1. Una vez de que tengo ya esa fórmula, la puedo copiar hacia todo lo demás. Esta es entonces un archivo que tiene 3 columnas hasta una longitud de 157 datos y en principio yo podría, por ejemplo, graficar estas 3 y ver, por ejemplo, utilizando una línea, gráficos recomendados, pudiéramos poner las 2, que es esta, que sería, por ejemplo, la gráfica cuadrática versus la gráfica lineal. Este archivo lo voy a llamar, este archivo lo puedo exportar de 2 diferentes maneras. De un formato que se llama CSV, Comma Separated Values, que es básicamente de archivos separados por comas. En ese caso, lo que hago es escoger las columnas, decirle que lo quiero exportar y cambiar el tipo de archivo para que sea justamente delimitado por comas. Puede este archivo también ser delimitado por tabulaciones, entre otras cosas, o en formato de ASCII. Lo voy a grabar como un archivo que le voy a poner, por ejemplo, serie con 3 columnas. Haciendo eso, entonces yo puedo ahora sacarlo, por ejemplo, en MATLAB. Aquí está, serie con 3 columnas. Y hay diferentes comandos en MATLAB para importar esos datos. El primero es justamente el importar la página completa de Excel. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, diciendo que yo voy a crear la matriz A, que va a estar, por ejemplo, voy a utilizar el comando XLS, read, y entonces voy a poner justamente esto que nos dice ahora cuál es la sintaxis que se requiere. Voy a poner entre comillas el nombre del archivo, en este caso serie con 3 columnas, que yo lo grabé como archivo, de hecho lo puedo hacer como de varias maneras. Puedo grabarlo como un archivo Excel o lo puedo grabar como un archivo de texto separado por comas. Ambos los puedo importar de la misma manera utilizando XLSRead y lo voy a hacer así. Una vez hecho esto, entonces ahora sí tenemos, en este lado está el workspace, nosotros podemos ver que ahora yo tengo un arreglo doble de 157 por 3 y este tiene 3768 bytes. De acuerdo a lo que ya sabemos,
Entonces, nosotros tenemos 8 bytes por cada doble, lo que quiere decir que cada renglón va a tener 24 bytes y que además los 157 datos van a tener 3768 bytes, así como nos los está mostrando. Es decir, este comando xlread puede distinguir si lo que le estoy dando es texto pleno o si le estoy dando un archivo de Excel directamente. Ahora, ya que tenemos esto aquí, nosotros le podemos dar doble clic a esta matriz y se nos abre un espacio que nos deja ver todas las columnas y todos los datos. En este caso podemos leer elemento por elemento y entonces podemos ver que efectivamente se han importado los 157 datos. Así también podemos ver, por ejemplo, el renglón 151. Para eso entonces yo voy a poner el renglón debe ser el 151, todas las columnas, que le voy a poner doble punto, y este nos tiene que dar el renglón 151, 306, 22.189. Así está. Así también yo puedo ver, por ejemplo, que me dé toda la segunda columna. En este caso, yo puedo decir que es, por ejemplo, que sean todos los renglones. En este caso pongo 2 puntos, coma, y tiene que ser la segunda columna. Y entonces ahora sí, me tiene que dar los 157 valores, desde 318 hasta el número 6. Hasta el número 6. Esa es una manera. Fíjense que en este caso el comando xlsread nos ha creado un arreglo doble de esta matriz y que ha identificado bien que tiene 3 columnas, pero puede haber archivos que puedan tener más de una hoja de cálculo. Por ejemplo, consideren incluso, aquí hay algo importante, yo incluso tenía un gráfico dentro de Excel, pero ese gráfico no lo toma en cuenta, lo que toma en cuenta son los datos. Eso es útil de saberlo porque puede ser que ustedes en algún momento tengan que acceder a Excel como para analizar los datos o manipularlos y ustedes pueden crear esos gráficos, no necesitan editar el archivo para quitar esos gráficos, directamente los pueden jalar y le pueden asignar exactamente la hoja que quieren jalar. Vamos a hacerlo. Vamos entonces a abrir este archivo que tengo yo aquí, que se llama 2 tabla Excel. Este 2 tabla Excel utiliza justamente este archivo que acabamos de crear, que son de 3 columnas y que tiene 2 hojas. La primera, digamos, es la serie que ya creamos y a la segunda es la misma serie, pero le he eliminado la tercera columna. Esto es lo que tenemos. Ahora, esta tabla yo la puedo también jalar con MATLAB haciendo lo siguiente. Yo puedo poner, por ejemplo, que este sea la matriz B igual a xlsread de este archivo que se llama 2 tabla, entre comillas, 2 tabla excel.xlsx. Vean que a diferencia del anterior, en donde yo había declarado mi archivo como separado por comas, ahora el formato es completamente diferente. Es decir, se trata de un archivo Excel directamente, así que lo jalo así y después le digo exactamente la hoja o incluso le puedo decir el rango de los datos que quiero que lea. Vamos entonces a ver la primera hoja. En principio, esta tiene que ser exactamente igual a la variable A. Si ustedes ven, B es ahora efectivamente un arreglo de 157 por 3 del mismo número de bytes y además, para verificar que sea exactamente igual, voy a restar esto y lo voy a asignar a la variable
bueno, lo puedo hacer como B menos C, y el resultado, perdón, lo hago de nuevo, es B menos A, y entonces ya tenemos las 3 columnas llenas de 0. Efectivamente, los dos archivos fueron iguales. Ahora vamos a leer la segunda hoja. En este caso, eso sí, lo voy a asignar ahora sí a una variable C. Le pongo xlr_read. Tomo en cuenta el archivo entre comillas, 2 tabla excel.xlsx, y ahora sí le digo que tome la variable 2. Esta hoja, perdón, 2, tiene entonces una matriz de 157 por 2 columnas, y efectivamente 157 por 2. Aquí es importante hacerles notar que MATLAB lo está asignando a arreglos dobles, y aquí no los está diciendo. Eso quiere decir que el número de bytes va a ser como sigue. Tenemos 8 bytes por cada variable, por los 2 valores que tenemos en cada renglón, por los 157 valores de los diferentes renglones, y entonces tenemos un tamaño de dato de 2512 bytes, exactamente así como nos los está poniendo. Voy a hacer mucho énfasis en este espacio de bytes, porque recuerden que cuando estudiamos la movilidad necesitamos no nada más jalar 157 datos, sino una mayor cantidad de datos, y es importante establecer las diferencias en cómo importamos esos datos para manejar los datos que son muy grandes. Vamos a poner otro ejemplo. Este fue utilizando Excel. Justamente yo tengo un archivo ya muy grande que voy a tratar de importar. Voy a crear un nuevo archivo de Excel y lo voy a tratar de importar aquí. Y aquí voy a irme a datos, le voy a decir que lo importe desde archivo en esta opción. Y luego yo voy a hablar de este archivo que es hora sol. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Atención aquí. Bueno, él se ha dado cuenta de varias cosas. Primero, que yo tengo, en este archivo tengo hora sol de varias estaciones meteorológicas, y yo necesito, por ejemplo, el nombre de la estación meteorológica, la fecha y el número de horas sol realmente medidas durante ese día. Esto se está dando cuenta entonces que yo tengo diferentes tipos de formato de datos. Así que le voy a pedir que lo cargue. Vean cómo la muestra preliminar está basado solamente en las primeras 200 filas. Ahorita justamente para manejar la memoria de manera más óptima, y le digo que lo cargue. Entonces, él en este caso me está diciendo cuántas filas tiene mi archivo, y aquí ya se dio cuenta que ya tengo más de 1,5 millones de filas, ya no son los 157 datos. Y entonces me dice que no le es posible, que hay más datos de los que puede subir. Excel tiene serias limitaciones cuando trabajamos diferentes, archivos con gran número de datos, y esto hay que saberlo. Excel está bien para a lo mejor manejar poquitos datos, para a lo mejor tener una visualización de ellos, pero cuando nosotros estamos analizando gran cantidad de datos, Excel no nos sirve mucho. Entonces le voy a decir aceptar, y entonces ahora sí está haciendo el esfuerzo de importarlos. Algo positivo que tiene Excel es que básicamente se da cuenta de los formatos muy claramente. Y vamos a ver hasta qué número de línea pudo importar. Él importó hasta la línea 1,048,576. MATLAB no puede importar datos que sobrepasen este 1,048,576. Para eso entonces necesitan otro tipo de programas para que lo puedan visualizar. En particular, digamos, uno de los programas que les puede ayudar mucho es este que yo tengo aquí, Notepad++.
Notepad++, ustedes lo pueden descargar de manera gratuita y les permite visualizar archivos hasta de 2 GB de memoria. Con 2 GB de memoria, con 2 GB de tamaño de archivo, la memoria, dado que Notepad++ maneja texto enriquecido, ustedes no pueden cargar, 2 GB de memoria les van a ocupar en su memoria RAM casi 8 GB, justamente por este tema del texto enriquecido. Entonces, si ustedes tienen archivos más grandes, que puede ser el caso, ustedes necesitan otro tipo de manejadores. Por ejemplo, este que les presento aquí. Este se llama Glog. Glog ahora sí les puede manejar gran cantidad de datos y lo que sí es que no es muy versátil. Pero ¿por qué necesitamos visualizar los datos? ¿Por qué no podríamos simplemente cargarlos en MATLAB y a partir de ahí visualizarlo? Porque muchas veces es el caso sobre todo de datos secundarios, no primarios, es decir, datos que nosotros no capturamos directamente, es que están mezclados y que están los formatos mezclados. Una de las cualidades que sí tiene Excel es que rápidamente se da cuenta del formato. Él se dio cuenta que la primera columna era de tipo de texto, carácter, que la segunda columna tenía un formato de fecha y que la tercera era un número. MATLAB no tiene esas ventajas. De tal manera que si ustedes no saben qué tipo de dato es, ustedes probablemente van a tener problemas al subir los datos. Vamos a ilustrar cómo sería. Vamos a tratar de subir ahora el archivo de Orasol. Primero vamos a ver cómo es este archivo de Orasol. Vamos a ver si efectivamente sería como nos está manejando MATLAB aquí. Bueno, en este caso, entonces yo abro y me voy aquí que dice Orasol. Ahora sí, veo, por ejemplo, que este formato aunque está manejado como valores separados por comas, realmente aquí tenemos tabuladores. Y si yo me voy al final de este archivo, fíjense que ahora sí yo puedo ver el 1,5 millones de datos que tenía, cosa que Excel no lo pudo hacer. Ahora sí yo puedo decir que yo tengo 1,556,861 datos y pues estos son. Vamos a ver qué hace MATLAB cuando nosotros subimos esta cantidad de datos. Me voy entonces a MATLAB, ya tengo las matrices A a C, así que la voy a asignar al D. Y entonces yo le puedo decir que me genere, por ejemplo, que me lea, por ejemplo, voy a utilizarlo XLS read de este archivo que se llama, ahora sí, Orasol. CSV. Finalmente les hago notar, ¿ok? Finalmente les hago notar que este archivo tiene un primer renglón, que este primer renglón es de encabezados. Vamos a ver, cosa que no teníamos en el otro archivo que hicimos Excel. Vamos a ver cómo se comporta XLRead. Es un primer comando. Y entonces está tratando de subir todo ese archivo. Como no le puse punto y coma, una vez de que lo suba, va a desplegar todos los datos. Ahí está. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No pudo. Es mientras que antes nosotros teníamos un archivo de Excel en donde teníamos pocos datos e incluso era un archivo CSV en formato CSV. En este caso yo le doy un archivo con las mismas características pero mucho más grande y XLRead no puede. Vamos a ver entonces las diferencias entre los comandos de MATLAB para subir datos. Hay un segundo comando que se llama import data. Vamos a utilizarlo va a ser import data
de hora sol. Y ahora sí, vamos a ver. Fíjense, aquí hay una cosa que tiene import data. Vamos a hacer un experimento y vamos a quitarle a este archivo esto, el encabezado. ¿Sale? Yo ya lo he hecho y entonces yo puedo simplemente manejarlo así y entonces con base en esto yo tengo aquí el archivo hora sol sin encabezados. Lo voy a volver a jalar. Hora sol sin encabezados. Y entonces vamos a ver qué nos da. Ahora sí, fíjense qué es lo que me está dando. Me está dando algo que se llama una estructura que tiene datos, texto y encabezados. Para entender qué es lo que me está dando este comando, vamos a entender lo que son las estructuras. Las estructuras son, ya lo vimos, los arreglos. Por ejemplo, yo puedo hacer un arreglo, en este caso va a ser un arreglo Y, que va a ser, por ejemplo, una matriz 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8 y 9. Tengo entonces la matriz Y. Pero una estructura es una manera muy versátil de programar porque ustedes pueden tener en una sola variable varios arreglos o varias estructuras. Por ejemplo, yo puedo decir que yo voy a poner, por ejemplo, la estructura archivo, que por ejemplo me puede decir que el primero va a ser, por ejemplo, las características del vehículo. Así que le voy a decir vehículo y entonces estas características van a ser, por ejemplo, vamos a suponer que esas características están en la matriz Y. Entonces, en ese momento, en el momento en que yo le pongo un punto, MATLAB se da cuenta que realmente es una estructura. Y ese archivo va a tener, por ejemplo, las características del vehículo, puede ser la marca, puede ser algunas otras cosas. Por ejemplo, archivo punto marca y después le pongo aquí que sea, por ejemplo, marca, pues, no sé, BMW. Entonces, si le pongo BMW y lo cierro, entonces ya la estructura ya tiene dos características, las características del vehículo y, por ejemplo, la marca. También puede ser que yo quiera, por ejemplo, los tipos de variables que, por ejemplo, yo puedo leer en el CAN bus. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que yo tengo en el archivo .can, puedo decir que, pues, no sé, que lee el puerto 120, ahorita me lo estoy inventando, 120, el 30, el 40 y el 12. Y así yo tengo entonces ya no una matriz, ya no unos caracteres, sino un vector completo. Y ahora sí la estructura se ve modificada. Ventajas de esta estructura son muchas. Primero, que no tienes un arreglo de arreglos, el cual no necesariamente lo vas a referir a un índice, es decir, no necesariamente le vas a poner un nombre que no sea significativo, sino que a propósito de las cosas que tienen sentido para ti, para tu investigación, esa estructura puede tener, por ejemplo, nombres como los que estoy poniendo aquí. Vehículo, marca, el número de variables que tienes en el CAN, entre otras cosas, y así un archivo completo. Les invito, por ejemplo, a ver una matriz de 2×2, por ejemplo, si yo ahorita borro esta variable, por ejemplo, esta que ya puse, que es archivo, si yo lo borro y vuelvo a hacer lo que estaba yo haciendo, pudiéramos ver cómo es que va creciendo el tamaño del archivo en relación a la estructura y cómo se diferencia del arreglo. Voy entonces a borrarlo.
Y entonces voy a repetir los comandos poco a poco. Entonces, el primero fue que yo asignaba justamente el archivo del vehículo, las características del vehículo a la matriz Y. En este caso, la estructura tiene una matriz de 3×3. Si nosotros hacemos cuentas, nosotros tenemos 9 entradas por 8 bytes y eso tiene que pesar 72 bytes. Y de hecho, Y sí pesa los 72 bytes, pero archivo pesa más de los 72 bytes. Es decir, la estructura genera más reserva de memoria para la misma información. Eso puede ser ventaja y desventaja. En general, nos va a ayudar a hacer otras cosas que ahorita les voy a enseñar. Vamos entonces a repetir, ahora sí, cómo sería, por ejemplo, esto de BMW, archivo marca BMW. Entonces ahora la estructura tiene vehículo y tiene marca. Si yo, por ejemplo, le pongo marca igual a esta misma cadena de caracteres, que es BMW, ¿sí? Entonces yo podría ver cuánto pesa marca. En este caso en particular, pesa 8 bytes. Estos 8 bytes, si yo sumo los 72 bytes de Y y los 8 bytes de marca, entonces yo no tengo los 416 bytes que tiene archivo. El archivo es todavía más pesado. Aún más, si yo le hago el último esfuerzo, por ejemplo, aquí ya teníamos un vector de 4 variables, 8 por 4, 32. Nosotros tendríamos que no crece de manera lineal, es decir, yo pudiera poner can igual a este vector 120, 30, 40, 12 y podría ver cuánto pesa. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el can debería pesar 32 bytes. Si yo sumo 72, 8 y 32, no me dan los 616 bytes del archivo de estructura. Ahora, cada uno de los valores de una estructura es asequible por medio de índices. Por ejemplo, sabemos que archivo, si le doy archivo, me va a decir que tiene las 3 capas, vehículo, marca y can. Y fíjense cómo en algunos me da el valor, por ejemplo, en marca y can, que son pequeños, pero, por ejemplo, en vehículo ya no me lo da. Luego, entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué hay en el elemento del primer renglón y la tercera columna, yo le puedo poner archivo.vehículo y después le pongo paréntesis redondos, primer renglón, tercera columna, y entonces me da el valor de 3. Recuerden que es justamente el valor de Y, es el valor de la variable aquí de vehículo en la estructura y efectivamente es lo que dice. Ahora yo puedo, al igual que en los arreglos, toda la lógica de los arreglos aplica también en las estructuras. Por ejemplo, yo puedo decirle que me dé todo el primer renglón, me lo dio, o todo el segundo renglón, o la primera columna. Todo es posible así. Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos que vehículo era una matriz, pero marca es una cadena de caracteres. Yo le puedo poner archivo, punto marca y le puedo decir que me dé la posición 2. La posición 2 debe de ser la letra B mayúscula y eso es lo que me está dando. Así también, por ejemplo, puedo decirle que me dé el tercer valor del can. Le puedo poner archivo.can y que me dé, por ejemplo, del primer renglón, coma, la tercera columna.
tendría que darme el número 40. Puedo además ponerle así y me da los mismos 40. Bueno, este es de cómo se accede la información a una estructura, es decir, las mismas reglas que en los arreglos aplican.